Bendito y alabado sea Señor, Yud-Hei Bat-Hei, Dios de nuestro Padre, Abraham, Isaac y Jacob, por este hermoso día de reposo, donde tú nos llamas, Señor, a poder escuchar tu voz, a poder conocerte, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso día, por tanto que nos has dado cada día en la semana. Grande eres, Señor, y digno de alabar tu nombre. A ti, Señor, sea siempre todo el poder, el honor y la gloria por todo lo que tú nos hablarás el día de hoy. Nos ponemos en tus manos junto con tu Hijo amado, nuestro Salvador, Yeshua. Amén, Señor. Y bueno, vamos con la porción en esta semana que titula con la parashá número 5, Hayei Sara, y lleva por significado las vidas de Sara. Y bueno, el Eterno sigue preparando a la novia para poder recibir al novio, levantando la Torá y a Yeshua, la Torá viviente. Las lecturas correspondientes en esta semana están en el libro de Génesis, capítulo 23, versículo 1 al capítulo 25, versículo 18. Luego la sección de la Haftara, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 31, y en el Brit Hadashah, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, del 19 al 22, Lucas, capítulo 9, del 57 al 62. Y Apocalipsis 22, versículo 20. Y comienza diciendo Bereshí 23, versículo 1. Y fueron las vidas de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Tales fueron los años de vida de Sara, 127 años. Y bueno, vamos a conectar con el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 9 al 11, que dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Yud-Hei Bat-Hei. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En esta parashá nos encontramos con la muerte de Sara. Su tiempo en la tierra había llegado a su fin. Finalmente, Sara dio su último aliento. Una matriarca de la fe y esposa de Abraham pasa de este mundo al mundo venidero. En el segundo verso de esta lectura, ahí el resto de la porción trata de la vida después de la muerte, o más exactamente la vida después de la muerte de Sara. Vemos luego que se describe cómo Abraham llora y hace duelo por Sara. También es muy cuidadoso en preparar un entierro digno para Sara y un lugar de reposo para su cuerpo que sirva para guardar su memoria para la posteridad. Abraham hizo duelo por su amada esposa Sara, lo cual demuestra su gran sensibilidad humana como cualquiera de nosotros con la pérdida de un ser muy cercano y tan querido. Después de un tiempo de luto, Abraham hará los necesarios arreglos para reemplazar la figura de la madre de Isaac en su hogar, buscando una esposa para su hijo Isaac. Así que la historia de la familia de Abraham continúa y la bendición de una esposa para el hijo de la promesa es provista. Así que la porción
que titula en esta parashá de Harei Sara, finaliza cuando Isaac encuentra esposa y la lleva a la tienda de su madre para así continuar la historia familiar de Abraham, cual es la historia de una gran familia. Por eso el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el último estudio, después de la aparición milagrosa del carnero en sustitución del sacrificio de Isaac, vemos que Abraham regresa a Beersheba. Por lo tanto, no veremos a Isaac otra vez hasta el encuentro con su novia, su prometida, Rivka o Rebeca. Así que la lectura de la Torá en esta parashá termina con las nuevas de que el hermano de Abraham, Nahor, tenía 8 hijos. Recordemos que 8 significa nuevos comienzos o también más allá de lo infinito. El hijo más joven, Betuel, que significa el que habita con Elohim. Tiene una hija cuyo nombre es Rivka. Y aquí tenemos toda una escena para desarrollar la parashá de la vida, los días de Sara. Génesis capítulo 23 del 1 al 2 dice, fueron 127 los años, días de la vida de Sara. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Pregunta. Nos sugieren las escrituras que Abraham no había regresado todavía de Beersheba cuando Sara murió. En sí no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Abraham vino para llorar y hacer duelo por su esposa Sara. Si pensamos por un momento en la gran pérdida que esto fue para Abraham, había perdido lo más querido de su vida, pues ella había acompañado a Abraham por un gran tiempo, con tantas pruebas, en sí momentos fáciles como difíciles en su vida, y había sido la madre también del hijo de la promesa. Abraham tuvo que ser ahí para él un duro golpe no tenerla más a su lado. Vemos que Abraham es un extranjero en su propia tierra. Abraham se refiere a sí mismo como un extranjero entre los hititas, lo cual demuestra una actitud muy humilde, a pesar de saber que toda esa tierra le había sido prometida por el Eterno, a él y a su descendencia. Los hititas le ofrecen a Abraham un trozo de tierra gratuitamente, pero él humildemente pide que se le ponga un precio. Así que llegan a un acuerdo y Sara es enterrada en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, que significa fuerza, que estaba en Hebrón, en la tierra de Canaán, aquel lugar que ella amaba tanto también, como vemos en Génesis capítulo 23, versículo del 3 al 20. Las escrituras también nos revela aquí una parábola viviente, una verdadera historia profética que se aplicaría al Mesías y a su novia. En su significado representativo de la parábola, Abraham representa a Yud-Hei Bat-Hei, padre de Isaac, que representa al hijo de Yud-Hei Bat-Hei, o sea, Yeshua, el Mesías, y el siervo representa al Espíritu del Eterno, aquí al Ruach HaKodesh. Por eso vamos a ver aquí una gran misión suprema. Vemos que Abraham se está haciendo viejito ahí, por lo tanto, era tiempo de buscar una esposa
idónea para Isaac. Recordemos que Isaac tenía 37 años cuando su madre murió y confiaba en su padre para el momento en que había de escoger su novio. Si observamos aquí, Isaac no tomó el asunto en sus propias manos, buscándose una novia por allí, pues él sabía que era la responsabilidad de su padre. Así que vemos en Juan capítulo 15, versículo 16, que dice: No me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que Abraham elige a su siervo mayor y de más confianza para ese asunto tan delicado, tan importante como el encontrar una novia para su hijo Isaac. Aunque el nombre de este siervo no es mencionado en toda la historia, se da por entendido que sería Eliezer, como dice en Génesis capítulo 15, versículo 2. Y respondió Abraham: Señor, Yud-Hei Bat-Hei, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Abraham aquí hace que su siervo le haga un juramento de que no escogería una novia, una prometida para su hijo entre los cananitas, sino que fuera a buscarla en la tierra de donde él vino. Como era costumbre, cuando se hacía un juramento, el siervo colocaba su mano debajo del muslo de Abraham para convalidar su juramento. Aquí el muslo está muy cerca de los genitales del hombre, que a su vez representa a la Será, simiente de esa persona. Si un juramento era roto o quebrantado, entonces los hijos de esa Será, simiente o descendencia, vengarían ese acto de deslealtad, como dice Génesis 24, del 2 al 9. Así que con este gran juramento de pacto con Abraham, el siervo Eliezer reúne a 10 camellos, que es un símbolo aquí dado a las 10 tribus conocidas ahí como Efraín, y bueno, que son de la manada de su amo. Los cargó de bienes y se dirigió a la región de Aram, conocido ahí como Naharín en Mesopotámica, nombre dado en aquellos tiempos por una tierra antigua. Hay un viaje de aproximadamente 670 kilómetros que tuvo que hacer el siervo ahí al llegar a la ciudad de Nacor por la tarde, juntamente cuando las mujeres van a recoger agua al pozo. El siervo hace que sus camellos se inclinen en tierra cerca del pozo y da gracias a Yud-Hei Bat-Hei por un viaje protegido. Antes de hacer la petición para el propósito de su viaje, que era encontrar novia prometida para Isaac, como vemos en Génesis 24 del 12 al 14, que dice: Sea pues que la muchacha a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. Así que tremenda oración de Eliezer aquí. Antes de que el siervo terminara tal oración, se dice que Ribca o Rebeca venía ya con su cántaro sobre su hombro, y el siervo se apresuró a encontrarse con ella y preparó la escena diciendo: por favor, dadme un poco de agua de tu cántaro. Así que ella le contestó: bebe, mi señor. Entonces ella rápidamente bajó el cántaro y le dio de beber.
cuando ella había terminado de darle de beber, ella dijo: también sacaré agua para tus camellos, hasta que hayan terminado de beber. Génesis 24, del 18 al 19. Y aquí pregunta: ¿puedes imaginar lo que debió de haber sentido el siervo? En sí fueron las palabras exactas que él estaba esperando de ella. El siervo no le había revelado todavía el propósito de su viaje, esperando saber y conocer de qué familia procedía ella. Muchas preguntas en sí que pasarían por la mente del siervo. Entonces, ¿sería ella como la matriarca Sara para poder representarla dignamente? Rivka, con una actitud diligente y con un corazón servicial, ofreció agua para los camellos. Y aquí observar que ella solamente tenía un cántaro. Entonces pregunta: ¿sabes cuántos litros de agua puede beber un camello? Se dice que un camello puede beber de 90 a 135 litros de agua. Así que si lo multiplicamos por 10 camellos, tendremos una cantidad de litros interesantísima, de aproximadamente de entre 900 a 1350 litros de agua. Así que aquí vemos que el corazón de Rivka es incondicional, sin ningún otro motivo o intención aparente para este trabajo tan duro. Ella hizo todo este trabajo con alegría de corazón ante un desconocido que le estaba observando y mirando, como vemos en Hebreos capítulo 13, del 1 al 2, que dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aquí la palabra ángeles viene a ser mensajeros o enviados. Entonces, si vemos a una persona con necesidades físicas, esto llamaría nuestra atención en querer ayudarla. Pero este hombre no tenía aparentemente necesidad de ayuda. Entonces, pregunta: ¿responderían tan entusiasmados nuestros corazones ante un hombre desconocido? De la manera en la cual servimos a nuestros familiares, amigos y aún a desconocidos, haciendo de la mejor manera sin quejas ni condiciones u otros motivos, como lo hizo Rivka, simplemente elevará y traerá nuestra relación con el Eterno a un nivel más alto. Entonces, ¿qué actitud tenemos con respecto a nuestros padres, a nuestros hijos, vecinos o a nuestros hermanos o cualquiera que sea nuestra situación? Recuerda, si te lastiman, Dios restaura. Si te desprecian, Dios te valora. Si te traicionan, Dios te es fiel. Si te maldicen, Dios te bendice. Si te ofenden, Dios pelea por ti. Si te hieren, Dios te sana. Si te dejan, Yud-Hei Bad-Hei está siempre contigo. Así que vemos que Rivka, Rebeca, es una mujer virtuosa, creada con un gran propósito y con un propósito divino y aún más eterno. Entonces nuestras actitudes nacen desde adentro del corazón y no por lo que nos influya desde afuera. Como dice Marcos 7, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si observamos aquí, Rivka no dijo una palabra mientras que estaba sirviendo, sino que se puso a trabajar con fervor y entrega. Su forma de evangelizar fue manifestada en un acto de hospitalidad
y servicio que era parte de su vida diaria. Su testimonio en sí era un precioso testigo que la elevaba a una vida completa y llena de satisfacción. Entonces, si deseamos obtener victorias y éxitos en nuestras vidas, debemos de considerar a Ritka. Yud-Hei Bat-Hei se agrada de las personas que le obedecen de corazón y que se rinden a él incondicionalmente, amando a sus semejantes como a ellos mismos, ofreciendo hospitalidad a otros conforme son guiados y dirigidos por el Ruach HaKodesh, o sea, al Espíritu del Santo, del Eterno. Esta quizás puede ser la clave para esa promoción o liberación que hemos estado esperando tanto tiempo en nuestras vidas. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 3, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Yud-Hei Bat-Hei aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de emet o verdad. Obviamente aquí Ritka tenía por costumbre ir al pozo a sacar agua viva, pues este pozo representa a la palabra viviente. Recordemos que los pozos son una figura de la salvación y de la gracia, lo cual significa también para ella una fuente de vida fortalecida, como vemos en su ejemplo de servicio hacia Eliezer, como Elohim es ayuda. Ella le ofreció este recurso de agua viva gratuitamente y sin condiciones, simplemente era un regalo. El esmero que mostró Ritka incluía aún a los animales, aún sabiendo cuán grande esfuerzo tendría que realizar para darle agua a tantos camellos. Ritka nos muestra cómo disfrutaba en servir a los demás, sabiendo la importancia de que es mejor servir que ser servido, pues esto traerá un gozo añadido y nos elevará en nuestra relación con Yud-Hei Bat-Hei. Aquí también radica el corazón de la Torá y el corazón de Ritka. Y no solo es cumplir al pie ahí de la letra los misbot, los mandamientos, con legalismo, sin corazón humilde y sencillo. Por eso vamos a ver aquí un poco de detalle en el número 10, que bueno, se usa la designación 10 como 79 veces en su palabra. 10 también es visto como un número completo y perfecto, como lo son el 3, el 7 y el 2. Se compone de 4, el número de la creación física, y 6, el número del hombre. Como tal significa testimonio, el derecho, la responsabilidad y la integridad del orden. También vemos en Génesis capítulo 1 que nos encontramos con la frase de Elohim dijo 10 veces, lo cual es un testimonio de su poder creado por Yud-Hei Bat-Hei, que dio los 10 mandamientos, palabras o declaraciones para el hombre. 10, por lo tanto, representa la responsabilidad del hombre para guardar los mandamientos. El diezmo es una décima de nuestras ganancias y es un testimonio de nuestra fe en Yud-Hei Bat-Hei. El Cordero de la Pascua también fue seleccionado en el día 10 del mes primero, como dice Éxodo capítulo 12, versículo 3, al igual que Yeshua, el Cordero que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 12, versículo 28 al 29, y Primera de Corintios 5, versículo 7. Luego el día 10 del séptimo mes es el día sagrado, conocido como el día de expiación, que es también Yom HaKippurim o Yom Kippur, el día del perdón.
este único día de ayuno ahí que retrata la eliminación de Satanás, el autor del pecado, vemos que esto sucede antes de que el reino milenario de Yeshua comience, como dice en Apocalipsis, Revelaciones capítulo 20, versículo del 1 al 2. Así que el último gran reino gobernante del mundo, del hombre, bajo Satanás, está simbolizado por 10. Esto se ve en los 10 dedos de los pies de Daniel capítulo 2 y los 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 13 y 17. Así que el número 10, con las apariciones en la Biblia, vemos que son 10 generaciones también que el hombre vivió en la tierra antes de que las aguas barran a todos los descendientes. Noé era la 10ª generación con 600 años cuando él y otros 7 miembros de la familia entraron al arca. Los patriarcas que precedieron fueron Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enot, Matusalén y Lamed. Este último era el padre de Noé, o Noa. Increíblemente, la edad que medía de estos 10 patriarcas era de 857 años. Así que los 10 camellos representan la palabra de Yud-Hei Bat-Hei. Las 10 palabras o mandamientos es la suma de toda la Torah. Y los 10 camellos representan también a las 10 tribus perdidas entre las naciones, o a Efraín, que se asimilarían entre las naciones o en el desierto, aunque luego serían llamadas a la vida de nuevo a través de la palabra viviente de la Torá, el evangelio del reino con Yeshua. Por eso la palabra Torá de Yud-Hei Bat-Hei llevó al siervo del Eterno y traerá a la novia a su novio, como dice Efesios capítulo 5, Juan capítulo 14, Mateo 28 y Éxodo 20, versículo 6. Solamente después de que habían bebido todos los camellos, Eliezer reveló en sí su verdadera misión e identidad. Primero se dice que le coloca los siguientes regalos a Rivka: un anillo de oro en la nariz que pesaba un beca y 2 brazaletes de oro que pesaban 10 shekels, como vemos en Génesis 24, versículo 22. Con estos regalos, el siervo de Abraham hace una representación del Ruach HaKodesh, el espíritu de Yud-Hei Bat-Hei, que adorna a la novia con regalos. Cuando nosotros entregamos y rendimos nuestras vidas a Yeshua, pidiéndole que sea el amo y señor de nuestras vidas, ahí entrando en pacto con él, nos entrega dones del espíritu de santidad a nuestras vidas, llamando ahí el fruto del espíritu, como dice Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, y también los dones del Espíritu del Eterno, que es Kadosh, para manifestar su poder y gracia. Podemos ver en Primera de Corintios 14, versículo 1, que dice: corran en pos del amor y anhelen celosamente los dones del Espíritu, pero especialmente que profeticen. Hay una versión de la Peshita aramea más antigua, muy recomendable leer también esta versión. Y bueno, también Primera de Corintios, ahí todo el capítulo 14, versión Peshita, es muy interesante. Y bueno, una beca es igual a medio shekel. Como vemos acá, la moneda se dice que es como un ciclo. En Éxodo se le demandó a los hijos de Israel que pagasen medio shekel para la expiación, como dice en Éxodo capítulo 30, versículo 13. Y la beca de oro en la nariz de Rivka representa a la novia que ella iba a ser, a través de Eliezer, el Ruach HaKodesh, que representa el medio shekel de ofrenda a Yud-Hei Bat-Hei para su expiación.
lo cual fue con nuestro Mesías. También la expiación fue pagada. Primera de Corintios 6, versículo 20. Nos dice, pues habéis sido comprados por precio, glorificad a Yud-Hei Bat-Hei en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yud-Hei Bat-Hei. Así que debemos recordar siempre que nuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh y que no debemos de contristar al Ruach de Yud-Hei Bat-Hei, con el cual fuimos sellados para la redención final. Así que los 2 brazaletes de oro, estos 2 brazaletes que pesaban 10 shekels cada uno para cada brazo, representaba las 2 casas de Israel, que nacerían de la Será, el esperma o simiente prometida dada a Abraham, lo cual de la Será y la simiente de Abraham vendrían las 12 tribus de Israel. Entonces los 10 shekels representan las 10 tribus no perdidas, sino esparcidas por toda la tierra, volviendo a la tierra, a la Torá y al Mesías Yeshua. Los 2 brazaletes también ahí representan a las 2 tablas de la Torá, inscritas por el dedo de Yud-Hei Bat-Hei, que más tarde serían inscritas en el corazón de la novia del Mesías, como dice Génesis 24, versículo 22, y Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 33. Aquí Eliezer preguntó en sí de quién eres hija, y Rivka reveló su identidad a Eliezer, confirmando ahí que ella era la que él buscaba. Ella era la hija de Milca y Nahor, y su padre era Betuel. Todos eran familiares de Abraham, como se ve en Génesis 24, versículo 24. Ahí el siervo también preguntó a Rivka si había habitación en la casa de su padre, también para sus camellos y para él mismo, y si podía pasar la noche allí. Una vez más, Rivka ofreció hospitalidad al siervo de Abraham, diciendo que había abundante paja, forraje y habitación donde pasar la noche. Ante esta situación, Eliezer se arrodilló y adoró a Yud-Hei Bat-Hei. Y acá podemos ver un poco de detalle entre la paja y el forraje. Se dice que la paja, en hebreo teben, significa edificar, reedificar, establecer, molde para hacer una construcción. En sí, en su significado, hacer realidad, crecer en descendencia, vendría más en ejemplo. Y aquel eterno Yud-Hei Bat-Hei es el constructor. Sabemos que a través de la descendencia de Rivka vendría toda la casa de Israel. Y luego el forraje, que en hebreo es mispo, que significa alimentar a los animales. Y aquí los animales en la Biblia también representan a pueblos. En la casa de su padre hay paja y alimento, que representa en la casa de Yud-Hei Bat-Hei hay alimento para su pueblo. El alimento es la Torá, la enseñanza y la instrucción de Yud-Hei Bat-Hei, por lo cual este alimento nos nutre cuando caminamos en sus caminos, lo cual es el patrón para nuestra vida. Como dice Ezequiel capítulo 43 del 10 al 12, y capítulo 44 del 23 al 24. Entonces cuando Eliezer entró en la casa de Labán y sus hijos, se inclinó delante de ellos y sacó presentes y joyas de oro y plata para Rivka, como también nuevas ropas. Así que en el libro de Apocalipsis vemos también otro símbolo, que a la novia se le va a dar nuevos vestidos, sin mancha o arruga alguna, revelando a la novia que camina en obediencia a la enseñanza y la instrucción de Yud-Hei Bat-Hei, la Torá, como dice Apocalipsis capítulo 19, del 7 al 9. El siervo también da a la madre
y al hermano de Rivka, Labán, regalos valiosos. Fue cuando hubo terminado de completar su misión que el siervo Eliezer pensó en sus propias necesidades y fue cuando participó de la comida ofrecida, como dice en Génesis 24, versículo 54. Así que al día siguiente Eliezer estaba listo para viajar de vuelta a casa, lo cual esto causó un revuelo en la familia. La familia pidió que se quedara unos días más, pero Eliezer estaba decidido a emprender su viaje de regreso. En términos tradicionales hebreos, el periodo de espera antes de la boda era aproximadamente de un año, sin más días de prórroga para la novia. La familia preguntó a Rivka, ¿quieres irte con este hombre? Así que contestando ella, dijo, yo iré, sin haber visto todavía a Isaac. Rivka consintió en ser su esposa. En sí el viaje que le aguardaba era penoso a través del desierto, pero por fe, fidelidad, ella puso su vida al cuidado de Eliezer, como dice en Génesis capítulo 24, del 54 al 59 y segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2. Así que juntamente antes de salir Eliezer y Rivka, la familia bendice a Rivka, como dice en Génesis 24 versículo 60, y bendijeron a Rivka o Rebeca, diciendo, hermana nuestra, sé madre de millares, y conquisten tus descendientes la puerta de sus enemigos. Hoy día esta oración se sigue orando sobre las hijas como una bendición en Eretz Shabbat, o sea, cada comienzo del día de reposo en Shabbat. Así que aquí le dice, sé madre de millares, miles de millones, y conquisten tus descendientes la puerta de los que te odian. Entonces pregunta, si los que se consideran el pueblo judío se componen de los millones que hay en Israel, más en el resto del mundo, y se calcula que hay unos 15 a 20 millones de judíos aproximadamente en el mundo entero, la pregunta será, ¿dónde están los miles de millones de descendientes del vientre de Rivka, a saber de su hijo Jacob, que a la vez dio paso a las 12 tribus de Israel? La respuesta está en las Escrituras. Serán las mal llamadas 10 tribus perdidas. Bueno, la respuesta se dará en otro estudio, así que esta es la primera vez que vemos a Isaac que aparece en las Escrituras desde que él viene a hacer un sacrificio vivo. En sí han pasado 3 años y Isaac ha estado apartado por tanto tiempo ahí preparando la casa para su novia. Como vemos que dice Juan capítulo 14 del 2 al 3. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, porque a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Otra versión vemos que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mateo 23, versículo 39 dice, pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Yud-Hei Bat-Hei. Salmo 118, versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Yud-Hei Bat-Hei. Desde la casa de Yud-Hei Bat-Hei os bendecí.
Así que Isaac estaba viviendo en la región del Negev, habiendo venido de Bir Lahai Roi, salido ahí al campo por el atardecer para meditar en la palabra. Ahí la palabra que en hebreo significa crecer y desarrollar, al igual que orar, que expresan en sí pensamientos de crecimiento espiritual. Cuando él vio llegar a los camellos, acercarse, se dice que Rivka también alzó sus ojos y vio a Isaac. Ella bajó de su camello y preguntó a Eliezer: ¿quién es ese hombre en el campo que viene a nuestro encuentro? Él le contestó: es mi amo. Ella tomó su velo y se cubrió. Isaac es como un símbolo también del novio, es quien quitará el velo de Rivka. Es como nuestro novio Yeshua, quien quitó el velo en el templo cuando él murió. El velo también se rompió de arriba a abajo por el poder de la sangre derramada de Yeshua. Entonces Yeshua será aquel que quitará el velo del corazón de la novia cuando ella se acerca al novio. En sí, los corazones que son circuncidados, al ser el velo quitado, serán al igual librados de todo aquel que impide el amor de la novia para el novio. Entonces el siervo informó a Isaac de todo lo acontecido, cumpliendo así su misión. Génesis 24, versículo 66, vemos que de la misma manera el Padre Celestial entregará la novia a su novio. La novia estará esparcida entre las naciones y es aquella que ha cruzado a la otra orilla. No se la reconoce por sus semejantes, pero no ha pasado desapercibida ante Yud-Hei Bat-Hei. Él envía por ella y ella es la que se ha preparado y está lista en el desierto de las naciones. Así que la novia será sacada del cuerpo de los creyentes. Ella ha guardado la palabra, la Torá de Yud-Hei Bat-Hei en su corazón y ha caminado fielmente en sus caminos, siendo obediente a sus instrucciones, a saber, a la Torá. Vemos que el espíritu de Yud-Hei Bat-Hei cortejará a la novia de entre las naciones y la traerá ante el novio, vestida y preparada con las buenas obras de la Torá, como una novia para su boda, vestida de lino fino y sin arruga alguna. Así que Isaac encontró a Rivka, digna de entrar y tomar el lugar de Sara, la primera matriarca de la familia. Aquí Isaac invitó a Rivka a ser igual a él, al invitarla a la tienda de Sara, y se casó con ella. Así de rápido, sin rodeos. Haciendo esto, ella heredó la bendición de Yud-Hei Bat-Hei dada a Sara. Como dice Génesis 17, versículo 16. Yo la bendeciré y también te daré un hijo. Ella, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces, al casarse Rivka con Isaac, llegarían a ser madre de millones de descendientes de entre las naciones. Isaac halló consuelo en ella y fue confortado y consolado después de la muerte de su madre. Finalmente Rivka vino a ser la esposa de Isaac, a quien amó mucho. Y bueno, para sellar este hermoso capítulo, Génesis 25, se encuentra ya también donde nuestro padre Abraham, que vivió 35 años más después de que Isaac se casara con Rivka, él tomó otra mujer por nombre Setura, con quien tuvo también 6 hijos. Cuando Abraham murió, se dice que le dejó todo a Isaac, puesto que era el único hijo de la promesa. Así que Abraham repartió dones a todos sus hijos, pero sobre todo le dio más a Isaac,
que recibió la heredad de la primogenitura como una doble porción más, ya que la simiente de Isaac retiene el pacto y el derecho de continuar con la primogenitura. Luego, más adelante, en Génesis 25, versículo 16 y Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 32, se ve también los hijos de Agar y de Cetura, que fueron también bendecidos y se convirtieron en padres y príncipes de muchas naciones. Y se toma en cuenta que uno de los 6 hijos de Cetura, de Madián, vendría la descendencia donde hay un encuentro ahí con Moshe o Moisés cuando huyó de Egipto y vivió en la tierra de Madián, donde fue recibido por el sacerdote Yetro y luego que se casó con su hija Séfora. Ahí toda la familia de Abraham, ya en su muerte, estaba, incluido Ismael, como dice Génesis 25, versículo 9. Él fue enterrado con su esposa Sara en la cueva de Macpela, cerca de Manre, en el campo de Efrem, elitita, cerca de Hebrón, el campo que Abraham había comprado. Y bueno, ya para terminar, una pregunta. ¿Estás preparándote para ir al encuentro con el novio Yeshua, como lo estuvo Rivka, Rebeca? Recordemos que para el mundo, Yeshua vendrá como ladrón en la noche, pero no así para los creyentes, para la novia que está lista, preparada para recibir al novio en los aires, en las nubes, para poder pertenecer al grupo de las 5 vírgenes prudentes que entraron con el novio a las bodas del Cordero. Entonces, ¿eres parte de las 5 vírgenes prudentes de Israel o insensatas? Recordemos que Él viene ya a recoger a su novia Israel, la Keilah de Yeshua, y no tardará mucho. Maranatá, el Rey Yeshua viene muy pronto. Aleluya. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y bueno, que el Eterno nos conceda su bendición en Números capítulo 6, del 24 al 27, confesando que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Yud-Hei Bat-Hei Padre. Filipenses 2, del 10 al 11. Y recordemos Romanos 3, 31. La gracia no es una licencia para invalidar la Torá. Entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Amén. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna tu misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna
su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén. Amén.